para todos los que queríais saber cómo el tercer tiempo, lo mejor es que lo viváis con el CAO y el Veravera en nuestro local. Aquí está nuestro capitán, Urchi Arana. Buenas, ¿qué tal estáis? Es nuestro local, lo tenemos cerca, aquí nos juntamos después del partido, no solo los jugadores del primer equipo con los del equipo contrario, sino gente de todas las categorías del club, amigos, familiares. Dime los nombres si te acuerdas de las posiciones. El 1, Pilar. El 2, el Talona. El 3, Pilar. Este es como el emblema, ¿no? Cuando entras, la primera imagen que tiene la gente. Sí, hicimos un graffiti, uno de los chavales jóvenes hizo un graffiti sobre el club y bueno, lo tenemos aquí para que se vea que es nuestra referencia. El 4, segunda. El 5, segunda. Todos ya empezando a tomar la primera cerveza. Este es Roland. Él es de Sudáfrica. ¿Dónde está? El 6, Frankel. El 7, Frankel. Allí hay gente del primer equipo, Eugene, Manolo Benet, Álvaro, Rubén, gente. El 8, tercera línea. Padres de categorías inferiores que nos ayudan a todos. César, jugador del primer equipo. Hola. El árbitro que se va volando. El representante de Canterbury que nos está apoyando este año, el entrenador del equipo contrario. Veo que se están ahí entreteniendo ya, ¿no? El tercer tiempo. Aquí disfrutando un rato, sí. Te veo bien atendido a ti. ¿Perdona? Te veo bien atendido, ¿no? En tercer tiempo. Aquí siempre. Phil es un antiguo jugador del equipo. Hola, buenas. Estaba haciendo un reportaje. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Te vemos ahí. ¿Esto parte del entrenamiento? Parte integral, sí. Cogen fuerzas. El 9, el medio melé. Aquí tenéis a Papachú y a Edu, que son dos históricos del club cobrando la lotería, porque hemos de vivir. Y de ellos depende nuestra marcha. ¿Es el padre de Edu? Sí, los dos linieres del partido. Los dos líneas. ¿Ustedes son de la Federación de Rugby o son del Cabo Valencia? De la federación. ¿Sí? ¿Y siempre vienen aquí a tomar algo? ¿Siempre los invita? Siempre que hay un partido venimos aquí. ¿El Cabo es el que mejor los trata? Todos por igual. Aquí no, el CAO lo hace muy bien, pero en Valencia todos los equipos se portan muy bien. El 10, la apertura. Recién no estaba jugando al rugby Sí, pero me toca trabajar ahora. y ahora te vienes a trabajar. Lo que toca. Este club es así. ¿Qué es más difícil? ¿Pelear por el balón o poner caña? No, pelear por el balón es muy difícil. Curra, juegas al rugby todo un domingo. Y estudiar. Ah, sí, el domingo. Y ahora me toca estudiar. ¿Cuánto vale la caña? 1 euro. El 11, es el ala. Tenemos aquí entonces jugadores del segundo equipo, ¿no? Una maravilla el tercer tiempo, ¿no? Sí, una maravilla. Está bien. Veo que siempre acá en el tercer tiempo los tratan como en su casa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aquí te sientes arropado por tu gente. Está muy bien. ¿Esto pasa concretamente en este equipo o en el otro que has pasado más o menos parecido? Más o menos los terceros tiempos suelen ser casi todos así. Muy buen ambiente después de haber acabado el partido. Estamos ahí con los jugadores del Veravera que están esperando para tomar algo. Bueno, ya están tomando algo y van a comer algo ahora dentro de poco. Aquí puedes verlos a todos. El 12 y el 13, los centros. Cuéntanos en qué consiste concretamente el tercer tiempo. Pues el tercer tiempo es una parte del juego importante. Al finalizar el partido los dos equipos se juntan para comentar sobre él y bueno, tomarse una cerveza juntos. ¿Cuál es el valor que quieren transmitir con este tipo de tercer tiempo? Bueno, yo creo que dos equipos no somos enemigos, somos contrarios, rivales. Sin ellos no habría partido. Es muy importante para nosotros y ser capaces de jugar este deporte que tiene un nivel alto de contacto y que los equipos nos respetemos como nos respetamos. El tercer tiempo es donde realmente pues, estás con tus compañeros que han sido tus rivales, pero que a su vez has podido estar jugando en otro tiempo con ellos, los vuelves a encontrar, vuelves a hablar de las nuevas experiencias, de las cosas que están ocurriendo. Es interesante. Es un poco dejar en el campo lo que pasa en el campo. Y es el rugby, jugamos esto para divertirnos y para pasarlo bien y sin el tercer tiempo no tiene ningún sentido. Fraternizar, después de la lucha del
del campo, pues te maltratas con el contrario, para no considerar que es enemigo, sino simplemente el adversario. Pues hasta la siguiente, aquí estamos, CAU Rugby Valencia. Vale. El 14 es el ala y el 15 el zaguero.